Ahí está grabando. Bueno, también hoy vamos a hacer un recorrido con el apoyo de un Power, no para que copien nada en particular, sí para ir charlando un poco. ¿Compartimos ahí pantalla? Sí, ahí pantalla. No, ya estábamos compartiendo. No. Bueno, avisen a ver ahí si se ven. Lo compartido, sí me dicen ahí. Bueno, después al final, igual cuando cerremos, vamos a hablar un ratito sobre el trabajo que les habíamos pedido, que por ahí, nada, eso, háganos acordar si nos olvidamos, por ahí para aclarar mejor la consigna, si habían quedado dudas o si quieren hacer alguna pregunta en relación al trabajo. Bueno, en esta unidad habíamos hecho un recorrido que les propusimos para leer, que tenía que ver con abordar un poco las ideas de progreso, de civilización, de desarrollo, después fuimos por desarrollo sostenible, y al final les trajimos la propuesta de lo que sería el de crecimiento o desarrollo post-desarrollo. Pero nos parecía que había por ahí una pata que nos estaba quedando un poco afuera, que es el concepto de racismo que traemos hoy, y que lo asociamos un poco con, obviamente con la época, con la etapa de la conquista y de la colonización, pero también después con lo que va a ser la ideología del progreso y civilizatoria, ¿no? Entonces hoy queríamos hacer un poco como conectar estas ideas, extractivismo, racismo y progreso y desarrollo, ¿no? De alguna manera, bueno, creemos nosotras que el extractivismo es racista, y que ese racismo muchas veces está implícito o explícito directamente en las ideas de progreso y desarrollo, ¿no? Entonces vamos a ir ahondando un poco en esas tres ideas. Como les habíamos compartido en la bibliografía, durante los siglos XVIII y XIX hubieron varias revoluciones políticas y económicas, y las nociones de progreso y civilización, ¿no?, fueron moldeando una cosmovisión o un relato acerca de lo que era la modernidad. Estas ideas generaron un imaginario y representaciones, no solamente en las clases dominantes de la época, sino también en organizaciones obreras. O sea que no era un discurso nada más de la clase alta o del gran poder adquisitivo, sino también de las clases obreras. Entonces acá, por ejemplo, la Revolución de Mayo, la Revolución Francesa, Revolución Industrial. Entonces las ideas de progreso y civilización van a tener una gran pregnancia en el pensamiento social de esa época, y en las políticas de los países latinoamericanos, ¿no?, donde comienza a haber como esta gran obsesión por entrar a la modernidad, y esa modernidad estaba basada en un modelo europeo, y con el discurso de la civilización, ¿no?, de civilizar. Entonces, de alguna manera, para civilizar y poder seguir ese modelo europeo, había que erradicar la barbarie, ¿sí? O sea, toda esta población autóctona que no correspondía con ese ideal civilizatorio. Acá tenemos una cita de Jauretche que dice: la incomprensión de lo nuestro preexistente como hecho cultural, o mejor dicho, el entenderlo como hecho anticultural, o sea, lo nuestro, lo preexistente, lo autóctono, lo latinoamericano, considerado como anticultural, ¿no?, llevó al inevitable dilema: todo hecho propio, por serlo, era bárbaro, y todo hecho ajeno, importado, por serlo, era civilizado, ¿no? Las clases ilustradas del siglo XIX sostenían el discurso de la Ilustración y el positivismo, defendiendo la supremacía del hombre blanco y a las naciones europeas como potencias. La idea de que los blancos pueden apropiarse de las riquezas del mundo para darles un mejor uso, sometiendo a otros continentes como África y América Latina. Se intentó crear Europa en América, trasplantando el árbol y destruyendo lo indígena, que podía ser obstáculo al mismo tiempo para su crecimiento, según Europa y no según América. Entonces acá es cuando queremos introducirles un poco la idea de racismo, ¿no?, y de pensar cómo el racismo impulsó, movilizó, justificó el etnocidio, la apropiación de tierras y de recursos, la explotación y el sometimiento humano, ¿no?, de otras culturas.
nosotros, bueno, les trajimos una definición de racismo que dice, es cualquier distinción, exclusión, restricción o preferencia basada en raza, color, descendencia u origen nacional o étnica, que tenga el propósito o el efecto de anular o perjudicar el reconocimiento, gozo o ejercicio en pie de igualdad de los derechos humanos y de las libertades fundamentales. Esta es una definición de la Convención Internacional para la Eliminación de todas las formas de discriminación racial. ¿Me vienen escuchando bien? ¿Todo bien? Sí, muy bien. Sí, sí, perfecto. Entonces, ¿por qué no avanza? Ahí está. Sí. Bueno, acá trajimos, por ejemplo, un fragmento del Diario del Progreso, de una cita, ¿no?, de algo que dijo Sarmiento, también corresponde a esta clase social, si bien, perdón, bueno, Sarmiento justo es un personaje como complejo de analizar, porque justamente no viene de la clase alta, pero sí adoptó este discurso, ¿no?, que por ahí correspondía con esa clase más liberal, si se quiere. Y dice, ¿lograremos exterminar a los indios? Por los salvajes de América siento Buenas tardes. una repugnancia. Hola. Hola. Bienvenida. Sigo. Por los salvajes de América siento una invencible repugnancia sin poderlo remediar. Esa canalla no son más que unos indios asquerosos a quienes mandaría a colgar ahora si reaparecieran. Lautaro y Caupolicán son unos indios piojosos, porque así son todos, incapaces del progreso. Su exterminio es providencial, útil, sublime y grande. Se los debe exterminar sin ni siquiera perdonar al pequeño que tiene ya el odio instintivo al hombre civilizado. Este tipo de discursos no es un discurso aislado, sino que son ideas de la época, son ideas que corresponden a un modelo, un poco a las ideas de la ilustración, del iluminismo, del progreso relacionado a la ciencia, relacionado a la tecnología. Entonces, estas eran un poco las ideas que también se sostenían en la época, ¿no? No es para hacer hincapié en Sarmiento, pero bueno, sí, él defendió mucho esta idea, ¿no?, de eliminar a esa barbarie, a los criollos, a los gauchos, a los negros, o educarlos, pero en sentido más, porque si no estorban, ¿no?, como un poco esa idea. Acá hay otra cita de Alberdi, que desde hablar, ¿no? Dale. Dice, aunque pasen 100 años, los rotos, los cholos o los gauchos no se convertirán en obreros ingleses. En vez de dejar estas tierras a los indios salvajes que hoy las poseen, ¿por qué no poblarlas de alemanes, ingleses y suizos? ¿Quién conoce caballero entre nosotros que haga alarde de ser indio neto? ¿Quién casaría a su hermana o a su hija con un infanzón de la Araucanía y no 1000 veces con un zapatero inglés? Bien. Entonces, acá también, como queríamos hacer un poco el nexo con lo que pasó en la conquista, ¿no?, en la colonización, que lo vimos un poco en clases anteriores. La actitud hacia los indios que ocupaban las tierras por conquistar fue precisamente una actitud de conquista, que en nada se distinguía de la que caracterizó a los colonizadores europeos de los siglos XVI y XVII, como para que veamos la continuidad también. El indio sigue apareciendo en ellos con las mismas características que tenía en el siglo XVI, los mismos estereotipos, los mismos prejuicios consolidados por más de 300 años de régimen colonial. Sí, no, bueno, esto para pensar, ¿no?, porque estamos hablando del contexto del siglo XIX, en donde están muy fuertes estas ideas de progreso, en donde se vuelven a repetir los esquemas de pensamiento que son anteriores, ¿no?, que vienen de la colonización y la conquista de América. Por eso ahí introducimos este concepto de colonización de pensamiento, para pensar que aun cuando la colonia como sistema político-administrativo haya terminado con la construcción del Estado Nacional Argentino, por ejemplo, aunque eso se haya terminado, igual el pensamiento colonial, es decir, las categorías coloniales, la forma de pensar al indio y de relacionarse con lo indígena, sigue, ¿no?, continúa. Por eso hablamos de la colonización del pensamiento. Hay algo de la colonialidad que queda en nuestra forma de pensar, tanto en ese siglo XIX como en la actualidad. Por eso hoy en día, cuando definimos al racismo en Argentina y en América Latina, lo entendemos como una forma de vincularse
con los otros, que tiene sus raíces en la colonización. En ese momento se construye la idea de los indígenas como una raza inferior, salvaje, primitiva, y en ese momento se supone que es necesaria su dominación, su explotación, su desaparición, o se construye la idea del indio como un obstáculo al progreso. Y el racismo tiene que ver hoy en día con esa huella colonial que ha quedado en el cuerpo de las personas, ¿no? Sí, y nos parece interesante hacer este recorrido porque de alguna u otra manera las ideas de civilización y progreso van después, obviamente, cambiando, porque van sucediendo otras cosas en la historia, entonces después se empieza a hablar de desarrollo, y entonces entramos en la categoría de países desarrollados, en vías de desarrollo y subdesarrollados, que es muy interesante también después si leyeron un poco la bibliografía que les pasamos para la clase, pero nos parece como importante como sentar un poco estas bases, y el racismo nos parece fundamental para entenderlo también, su conexión con la actualidad. Entonces acá, bueno, también trajimos una idea de Lenton, que es una antropóloga, que habla cómo el Estado argentino nace como un genocidio, y se trata de un genocidio constituyente, es decir, un genocidio que da origen a un Estado, eso quiere decir constituyente. Bien. Perdón, bueno, vamos a profundizar ahora. Porfa, córtennos si no están entendiendo algo, o si tienen alguna pregunta o algún comentario. Nosotras seguimos, pero nos pueden interrumpir tranquilamente. Sí, por favor. Y bueno, esta idea, ¿no? Queríamos como profundizar un poco ahora, de cómo, de esta idea de pensar qué significa esto de que el Estado argentino nace con un genocidio, ¿no? En principio significa esto que comentaba Agus, de pensar que hay un genocidio constituyente, es decir, un genocidio que da origen a un Estado. ¿Cómo se manifiesta ese genocidio? Bueno, a fines del siglo XIX, con lo que conocemos como la campaña del desierto, ¿no? La campaña del desierto fue un genocidio, ¿no? A los indígenas que estaban poblando lo que hoy conocemos como la Patagonia. No se trató solamente de la campaña del desierto, sino que hubo otras campañas, la campaña del Gran Chaco, la campaña Cuyo, la campaña Susques, que es la campaña que se da a la Puna. Por ahí solo conocemos la campaña del desierto, pero en realidad hay muchísimas más. Y que no conozcamos las otras tiene que ver con que no hay una forma sistemática de presentar el pasado indígena en la historia oficial. Pero bueno, saberlo. Bien. Esta es una imagen en donde estamos viendo a Estanislao Ceballos, era un político militar de la época, fue el presidente de la sociedad rural, creo que llegó a ser senador, y en la foto lo estamos viendo como en un rancho con, esto es lo que llama la atención, 3 cráneos de indígenas que están ahí como posando para el fotógrafo. Era una práctica como muy común en la época entre determinadas personas, esto de coleccionar rasgos de los indígenas como si los cuerpos de los indígenas fueran un trofeo, ¿no? Entonces había mucho saqueo, por ejemplo, a los cementerios, y eran como un bien de colección, los cráneos indígenas. Para ir pensando esta idea de genocidio y lo que implicó, ¿no? Cuando hablamos de genocidio estamos pensando como en cuando hay como una intención explícita de destruir a un pueblo, ¿no? Y el genocidio indígena a fines del siglo XIX en Argentina fue eso, la destrucción intencional de un pueblo. Hubo campos de concentración, y esto como que queríamos marcarlo, porque capaz son cosas que mucho no se saben, pero hubieron campos de concentración en distintos lugares, en la isla Martín García, pero también hay otros, en Mendoza, en Santa Fe, en La Pampa, en Río Negro, ¿no? Campos de concentración como Balcheta, Malargue, Quinquinales, Rincón del Medio, entre otros. También había matanza de la población civil, es decir, hay mucha documentación al respecto, en donde hay, por ejemplo, memorias de comandantes diciendo explícitamente que había que atacar a las tolderías cuando los varones se iban, para así llevarse a las mujeres, a los niños y al ganado, se los llevaban a estos campos de concentración.
a los varones también. Esta es una imagen de un campo de concentración de Valcheta, en Río Negro. En este momento los campos de concentración funcionaban como depósitos, ¿no? Depósito entre comillas, ¿no? Como un lugar en donde dejaban a las personas indígenas para después ser distribuidos. ¿A dónde eran distribuidos? A los ingenios de Tucumán, por ejemplo, a las estancias de Misiones, donde en esos lugares eran mano de obra esclava. Se separaban las familias, hay muchísimas pruebas de violencia que aparecen en las cartas entre curas y arzobispos, hay muchísima documentación que nos habla de la muerte que se producía ahí por las condiciones a las que estaban sometidos, o incluso morían de hambre porque no se les daba de comer, muchos casos de suicidios, por el trauma social al que estaban como expuestos. Las personas decidían matarse cuando los separaban de sus hijas, las mujeres se tiraban al agua en la isla Martín García con sus hijos, bueno, como un nivel de violencia y crueldad que es enorme y del que poco a veces se habla y sabemos, y donde poco hay reparación histórica también en torno a todo esto. Esta es una imagen de un ingenio, del ingenio Ledesma, donde hay cosas muy violentas que sucedieron ahí, no solamente eran mano de obra esclava, sino que también se dieron un montón de masacres, ¿no? y fusilamientos a las personas. Otra cosa que nos habla del genocidio indígena es la apropiación de niñas, ¿no? Muchos niños de familias indígenas eran apropiadas, se los llevaban a otras familias, se les cambiaba el nombre, ¿no? Y eso tiene que ver con atentar la memoria histórica de los pueblos, ¿no? Hay mucha memoria y cultura que está puesto en los nombres de las personas, y bueno, se les cambiaba el nombre. Explícitamente aparecían como en diarios de la época avisos, anuncios, que llamaban a las personas a que quien quisiera podía venir a recolectar algún niño para ser sirvientita o para ser peón. Aparecían como explícitamente en los diarios, como ese fragmento que está ahí del diario La Nación. La imagen que estamos viendo ahí es de Damiana Crigui, no sé si la conocen o no. Hace poco salió un documental sobre su historia que está para ver en Cinear, después le podemos pasar el link, pero está ahí para poder entrar y es gratis. Damiana Crigui es una niña que fue encontrada en la selva paraguaya. Ella estaba con su familia en 1896, era parte de la comunidad Aché, que es una comunidad indígena de esa zona. Fue encontrada por la familia fue como encontrada por unos colonos que estaban ahí, los mataron a todos menos a ella, que tenía 3 años, a ella se la llevan, y fue tomada como cautiva y quedó como sirvienta en la casa de un científico que es Alejandro Korn, que es como conocido, incluso tiene estatuas, por lo menos acá en La Plata, tiene sus monumentos, Alejandro Korn. Bueno, Damiana fue sirvientita en su casa, y muchos antropólogos de ese momento se acercaron a estudiarla. En 1907, cuando tenía 14 años, la internaron en un hospital psiquiátrico, porque decía que tenía una conducta sexual como anormal. Allí también fue estudiada por otro antropólogo alemán, que le tomaron fotos desnuda, y 2 meses después murió de tuberculosis, y aún muerta seguía siendo objeto de la ciencia. Su cuerpo fue llevado al Museo de Ciencias Naturales de La Plata, y el cráneo fue llevado al Museo de Berlín. Y hace poco hubo toda una restitución de sus restos a la comunidad. Damiana es un caso que es conocido, pero esto es sistemático y es estructural, no es un caso aislado. Pero bueno, si quieren conocer más, está ese documental que está bueno. Todo esto nos habla del lugar que tuvo la ciencia en todo esto, sobre todo
bueno, el Museo de Ciencias Naturales de La Plata ahí tiene como un rol muy protagónico y muy siniestro. Acá hay como toda una serie de relaciones muy perversas entre la ciencia, el poder, el racismo y estos genocidios. Los indígenas eran objeto de la ciencia, y como dije, igual que Damián hay un montón de casos, otro es el caso de Inacayal. También Inacayal fue un cacique que fue trasladado junto a su familia al museo, y también, como volviendo un poco a la época y pensando la ciencia de ese momento, esta idea de equiparar a una persona indígena con animales, porque en ese momento la ciencia era muy descriptiva y estudiaba la biología animal para entendernos y para entender mejor al humano y para entender mejor al hombre. Entonces, cuanto más se sepa, ¿no? Como sobre el humano, sobre lo animal, mejor, ¿no? Va en línea con esta idea de progreso también. Entonces, bueno, los indígenas considerados también a la par de un animal, este cacique fue trasladado con su familia, fue capturado en realidad, y trasladado al Museo de La Plata, y estaba expuesto en vitrinas vivo, y estuvo preso bastante tiempo, hasta no sé cuántos años, pero un montón, hasta morir ahí. Eh, y bueno, y hay un montón de casos, o sea, volviendo un poco a esto, ¿no? Como este lado oscuro, del cual mucho no se habla. Por suerte hoy hay igual muchas restituciones de estos restos, pero digo, el museo funcionó como un espacio donde realmente o sea, donde todos esos restos eran guardados y con la justificación de ser estudiados por la ciencia, ¿no? Más que nada, como pensar en eso. Qué lugar, como decía Ro, qué lugar ocupaba la ciencia en ese momento, y cómo se justificaban estas masacres, y estas violencias tan grandes. Hay un corto que les recomendamos si quieren mirar, que se llama Reminiscencias, y habla un poco de las restituciones que están, por suerte, reclamando ahora movilizaciones de derechos humanos y pueblos indígenas que están reclamando esos restos y que están siendo restituidos a sus comunidades correspondientes. Bueno, eso. Un poco para ir hilando, ¿por qué estamos hablando de esto en una clase de problemáticas ambientales? A nosotros nos parece que no es posible pensar, bueno, venimos haciendo un caminito, ¿no? No es posible pensar los problemas ambientales sin pensar en el extractivismo, ¿no? Porque entendemos que todos esos problemas ambientales son consecuencias de un modelo extractivista. Y a su vez, no es posible pensar el extractivismo si no pensamos en el racismo, ¿no? Hay algo ahí que es estructural. El extractivismo es racista, y cada vez que estudiamos un problema ambiental hay que tener en cuenta como esta historia de racismo, que es parte de nuestra historia argentina, y que siempre se vuelven a poner en juego esos argumentos racistas para justificar muchos proyectos extractivos, como el fracking, la megaminería, la minería de litio, etc. Nos parecía como re importante marcarlo. Hay como toda una serie de conexiones. Nosotros, como tenemos que saber que todo lo que fue este genocidio indígena de fines del siglo XIX, tenía atrás un montón de intereses económicos, que podemos resumirlo como esto de poder tener tierras para producir, para ser el granero del mundo. Había como un interés económico, como un interés en la tierra que esos indígenas estaban ocupando. Lo mismo pasa hoy con un montón de territorios que de repente, de pronto son estratégicos porque tienen ciertos recursos que pasan a ser como valiosos para el modelo extractivista, y esos territorios están ocupados por comunidades indígenas, y los argumentos racistas se vuelven a poner en juego, y la violencia estatal también se vuelve como continúa, ¿no? Por eso decíamos, como el mismo Estado que habilita a los pueblos originarios a hacer determinados reclamos, porque hay como una avanzada muy grande en términos de derechos indígenas, no es lo mismo hoy que hace 200 años, pero ese derecho siempre se cae cuando está en juego como un proyecto extractivista, no se cumplen las leyes, hay como muchísimos casos de violencia, incluso de muertes, ¿no? De casos de gatillo fácil, etcétera, en estos lugares donde se están disputando los territorios.
Por eso también hablamos de que este genocidio indígena, entenderlo como un genocidio que aún no terminó, ¿no? Que continúa, es un proceso genocida que sigue continuando, porque sigue esta colonización del pensamiento que hablábamos, ¿no? Nuestro pensamiento es racista, es parte de nuestro sentido común, se sigue como reproduciendo, y todavía no hemos salido de él. Bueno, acá les compartimos algunas recortes de algunas noticias. Ahí se pueden ir leyendo. Arrestaron en Chile a un líder mapuche violento que tiene vínculos con la RAM argentina, pseudo mapuches, pseudo progresistas. Todos, nada, noticias como palabras que nos hablan de la continuidad del pensamiento racista en la actualidad. Esta es la nueva campaña del desierto, pero no con la espada, sino con la educación, ¿no? Incluso reivindicando la campaña del desierto, esto lo dijo Bullrich hace unos años, cuando era ministro de Educación. Bueno, la última frase de Alberto, frase que los argentinos venimos de los barcos, que otra vez no es una persona la que lo dice, es como un sentido común como muy presente, ¿no? Porque todo nuestro sentido común es racista, ¿no? Esta idea de que no hay indígenas en Argentina, ¿no? Por suerte también hay esa contrarrevolución, esa lucha por parte de los pueblos, y nada, siempre está bueno también remarcar esa parte, ¿no? La resistencia, porque también tiene que ver con las problemáticas ambientales, los conflictos ambientales. El conflicto implica, las dos partes, ¿no? También. Como saber que del otro lado hay alguien luchando por sus derechos, defendiendo sus tierras, su historia, posicionándose políticamente. Dime qué color de piel tienes, te diré a qué derechos accedes. Bueno, eso nos habla de la continuidad del racismo hoy. Esta frase, ayer salvajes, hoy nos dicen terroristas, siempre justificando su violencia con mentiras, es una frase de una canción. Y bueno, queríamos terminar como recomendando algunas cosas, porque nos parece un tema como que no podemos resumir tan rápido, y que seguramente se quede, bueno, para el que se quede con ganas de saber un poco más, como esta serie de recomendaciones como puntas para ir buscando, si no tienen otras. Bueno, la peli de Damiana Cricchi, que está en Cinear. El corto del Museo de La Plata. Bueno, un rap mapuche que les recomendamos. Sí, hay como muy variada la recomendación. Sí. Les queríamos recomendar a Identidad Marrón, ahí está en Instagram, pero es un colectivo antirracista de Argentina, de la cual hemos sacado mucha de la info que compartimos hoy, de las imágenes son de ese colectivo, así que está bueno que lo busquen, han escrito libros también. Y bueno, autores, como hay un montón, pero bueno, como algunas refes, Diana Lenton es como para nosotros una refe re importante, sí. De hecho le vamos a pasar un texto de ella para ver este tema. Sí, de la conformación del Estado, esto que estábamos hablando, del Estado argentino y el genocidio indígena. Sí. Marcelo Balco también es como muy importante, escribió un montón de libros, les recomendamos particularmente Pedagogía de la Desmemoria. Muchas de las fuentes que utilizamos hoy, de las fotos y eso, también vienen de ese libro. Darío Aranda, sí, Rita Segato, Osvaldo Bayer. Bueno, Abelardo Ramos es un historiador, y que está muy bueno porque habla de qué pasaba un poco en estas tensiones durante el siglo XVIII, XIX, las figuras de Rivadavia, de Sarmiento, de Roca, la disputa entre el unitarios, ¿no? y los provincianos, y bueno, ahí entra mucho, también se pone en tensión el discurso del progreso, por si les interesa un poco esa parte de historia argentina, recomendamos. Y también Jaureche, que no me acuerdo el nombre del texto, pero bueno, después se los mando por... Sí. Todo esto igual, vamos a subir el Power al aula, y les dejamos también los links de las cosas que tengamos, así lo tienen más a mano. Bueno, y ahora quiero ver el chat, porque hay 13 personas que hablaron. La película Tierra Adentro. Sí. Ajá, buenísimo. Buenísimo los aportes ahí. Bueno, todo esto lo podemos agregar. Obvio. Bien. El martillo de las palabras. Mi tío, arre. Bueno, buenísimo.
Muchos indígenas fueron prisioneros en el Museo de la Plata, sí, genial. Cuatro Loncos también, otro documental, está bueno. Bárbaro, bárbaro sus aportes. Bueno, y como ven, intentamos siempre dejar un margen porque nos gustaría hablar, si tienen nada, reflexiones, dudas, si les quedó algo en el tintero, lo que sea, bienvenido el diálogo. Si dijimos algo que no estuvo, que no les parece, también. No, yo el tema del padre, ¿ya lo corrigieron? Para ver si estaba bien. No, no corregimos todavía, pero era simplemente... Sí, o sea, no, ¿Cómo? el padre, Perdón, sí, no había de la entendido. actividad 2. Simplemente vamos a Sí. registrar quién lo hizo y quién no. Y va a quedar como un insumo también. Sí. Después podríamos hacer algo capaz. Sí, pero Sí, sí, sí. subirlo. Y la actividad, Sí, bien, y la actividad 3 es para el viernes, puede ser más o menos. es para el lunes que viene la entrega. Falta una Tienen semana. una semana todavía. Listo. Yo ahora Sí, voy a sí, ver. sí, por eso, ya la estuve viendo. Hola, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Ahora, sumar al tema del racismo, Ujú. y ustedes hablan de lo presente que está, y estaba buscando, y la Declaración de los Derechos Humanos, una de las tantas declaraciones, se da, por ejemplo, en el 48, posterior a la Segunda Guerra, que habla de igualdad bueno, y la protección de las personas. No pasaron apenas 50 años de esta declaración, ¿sí? O sea, y si lo miramos en generaciones, casi que no pasó una generación de familias, ¿sí? O sea, la persona que estaba naciendo en el 48 hoy tiene 60 años, Sí. poco más, poco menos. Me siguen la idea. Hace un tiempito estaba mirando una serie estadounidense de Marvel, el que le gusta Marvel, capaz que lo vio, que era de un Capitán América negro. Estamos hablando del 2020, 2021. Y se presentaba ante la sociedad como lo imposible de lograr que un Capitán América sea negro. Y eso es lo que consumimos a diario y lo que tenemos todo el tiempo en televisión. Por eso es normal tener una dialéctica racista muchas veces, pero es porque por culpa de ese consumo masivo que tenemos. Es muy difícil hoy, y está bueno esta situación de plantearlo, de poner el tema en la mesa, porque nos va a llevar, entiendo, a repensar muchas veces algunas formas inconscientes que tenemos, que son meramente racistas. Tal cual. Hay una naturalización muy grande. Justo yo le decía, me da risa porque justo yo le dije a Ro, viste, se va a hacer la sirenita negra, o sea, va a salir la peli de la sirenita negra, como si eso fuera, como que de repente te pones a pensar y es una noticia, es como una noticia decir, va a haber la sirenita porque Disney pone una personaje negra, es re loco, como que me puse a pensar y digo, ¿por qué dije esto? Como si fuera una novedad, ¿no? Como es muy loco cómo lo tenemos tan Sí, también internalizado. para sumar está bueno como pensar, hay como una cuestión global racista, porque bueno, el capitalismo es racista, también situarlo como en nuestro territorio y en la historia particular, porque Argentina es paradigmática para analizar el racismo. A diferencia de otros países de América Latina, Argentina construyó como su historia oficial invisibilizando totalmente el indígena, ¿no? Como este relato de Argentina viene de los barcos, y aún hoy en día nos cuesta muchísimo entender que Argentina no es blanca, que hay muchas personas indígenas que están acá, que pueden estar en este aula, que comparten el espacio con nosotros, y cuesta muchísimo, y eso, digo, está bueno como entenderlo acá, más acá territorialmente, cómo se da el racismo. Permiso, profe, yo quería hacer un aporte y decir justamente esto, cómo nos cuesta también a los argentinos hablar del tema de la conformación del Estado Nacional con un genocidio. O sea, no, si bien no nos cuesta hablar en esos términos en la última dictadura militar, nos cuesta mucho pensar que nuestro Estado
fue creado a partir de eso y que de cierta manera es como una herencia que tenemos. Y pensaba en esto también, de este genocidio que perdura en el tiempo, y que hoy por hoy hay muchos temas, por ejemplo, cuando hay desalojos de los mapuches y demás, los medios de comunicación generalmente nos presentan al indio como peligroso, como que está invadiendo o tratando de apropiarse de la tierra, o sea, como no, es el mismo constructo que se realizó en la campaña del desierto, que era el indio malonero, malo, pero bueno, que nos cuesta pensarlo mucho de esa manera. Sí, tal cual. Tenemos como una definición muy selectiva de lo que es genocidio a veces, ¿no? Es genocidio cuando la víctima, por decirlo de alguna manera, es blanca o no es indígena, ¿no? Cuando le sucede a otro, bueno, ese dolor no conmueve tanto. Entonces ahí hay algo que hay que empezar a mover, como qué vidas nos conmueven, cuáles son los cuerpos que importan, como dice Butler, ¿no? Porque hay algo de qué nos conmueve que es clave, ¿no? Si no nos afecta, si no nos conmueve que hoy en día haya un genocidio indígena que siga perdurando y que nadie dice nada y no se habla, incluso responsables del genocidio del siglo XIX son nuestros próceres, no hacemos nada, bueno, hay algo que ahí hay que empezar a conmover, ¿no? Como qué nos afecta, cómo nos afecta, eso es re político. Sí, o por lo menos desandar y hacer el ejercicio de naturalizar o historizar, como correrse un poco de la historia oficial, ¿no? Y como empezar a buscar otras historias. Es un ejercicio. Pero bueno, a nosotras eso nos parece que va de la mano con las problemáticas ambientales. Porque es la tierra, porque es la identidad. Y bueno, nos parecía piola traerlo. Ahí dicen... Sí, que bueno, Cabral era descendiente indígena. Sí, Hola, profe, compas, ¿cómo están? Bueno, primero que nada, les quería decir que me gustó mucho la clase, cómo la llevaron adelante, la verdad que fue novedosa toda la información que nos brindaron. Se nota que hay planificación, que hay compromiso, me parece que hay que valorar esta propuesta docente que estamos teniendo, así que se los agradezco. Por otra parte, me quedaba pensando a medida que íbamos dialogando, ¿no? y desarrollando un poquito la historia, cómo también la palabra, cómo nombramos los sucesos, los hechos, también tiene una impronta ideológica, ¿no? Cuando decimos la campaña del desierto, en realidad no era un lugar donde estaba desierto, tenía habitantes. Cuando mencionamos también el descubrimiento de América, cuando fue así, por ahí hay que plantearlo desde el encuentro de culturas, si se quiere, ¿no? Como para plasmar que ahí hubo un suceso histórico que tiene como un antes y un después. Y bueno, cómo nombramos, cómo mencionamos también, ¿no? Es tan fuerte todo ese lenguaje que también nos construye a nosotros y construye subjetividades, ¿no? Y nos lleva también a ese sentido común del que estábamos hablando. Eso simplemente quería aportar. Sí. Totalmente. Sí, no, ahí hay como el lenguaje siempre es ideológico, siempre. Y está bueno como desnaturalizar qué palabras usamos y por qué. Y como sí, lo que vos decís, campaña del desierto, tal cual. O sea, sirve para legitimar y justificar, ¿no? Como si es un desierto, no hay nadie, bueno, ¿cuál es el problema? Sí, tal cual. Y descubrimiento también. Nos habla de una perspectiva eurocéntrica, ¿no? Porque ¿para quién es un descubrimiento? Para los europeos. Bueno, siempre hay una perspectiva y está bueno saber desde dónde estamos contando las cosas. Bueno, no sé, capaz quieren hablar del trabajo, no sé. Sí, no sé, ¿Alguien o quiere si decir quieren algo? agregar algo, algún comentario, reflexión, lo que sea. Algo que haya Para quedado nosotros por ahí. Sí. es valioso Sí, lo que o tengan no para haya decir. quedado claro, no sé. Sí, o preguntas, lo que sea. Son temas complejos, nosotras lo tratamos de sintetizar, pero entendemos que es mucha info y que recién tiramos un montón de conceptos, o sea, cada concepto tiene como muchos autores y discusión atrás, entonces es entendible que queden dudas, o lo que sea. Sí, o si quieren ampliar en algo eso, pedirnos data o nos compartimos información, seguro hay muchos que deben tener
Acá dicen, esto esto tiene relación con lo que llaman ecorracismo. No No conocía conozco, yo tampoco. la expresión. Si querés ampliar, no sé. La verdad que no sé los demás, yo no lo había escuchado. Hace unos meses, claro, fue el juicio por la masacre de Napalpí de 1924, 100 años después el Estado reconoce su responsabilidad en el marco de genocidio de los pueblos. Es histórico esto que pasó, como el primer juicio en donde se reconoce como genocidio. Sí, sí, tal cual. Qué loco, 100 años. Sí, pero es la primera vez, y fue hace poco, ese juicio. Sí. ¿Qué más? Bueno. Si nadie más tiene nada para decir. Esto, lo escuché hace poco, no tengo mucha info sobre ecorracismo, creo que es una visión nueva. Bueno, lo buscaremos. La verdad que no lo sé. Voy a Lo buscar. anotamos. Gracias. Bueno, y también eso, nos podemos seguir compartiendo. Por ahí ustedes tienen algún texto, algo, alguna peli, algún documental, lo que sea. Está buenísimo que nos compartamos esa data. No sé, ¿querés que hablemos del trabajo? Por las dudas. ¿Alguien, para empezar, alguien tiene dudas del trabajo? Un par ya han mandado, poquitos igual, tienen una semana todavía, pero no sé si alguien tiene algo concreto para preguntar que no haya entendido la consigna. De la actividad 3. De la actividad 3, sí, perdón, de la actividad 3. ¿Todo claro? Capaz que algunos no la leyeron, está bien. Sí. Porque por ahí podemos explicarla, sí, así dale. ya queda bien clara, por las dudas. Bueno, sí, sería bueno. Buenísimo. Nosotros la propuesta era que, bueno, que lean lo que subimos, que hace un poco este recorrido que nombraba hoy, el progreso y civilización, desarrollo sostenible, y una propuesta que les traemos para empezar a investigar o tirar una punta, que es el post-desarrollo, que es una línea bastante actual y va en crítica a la idea de desarrollo, ¿no? Entonces, a partir de esa lectura les dejamos 3 videos donde nos parece que está bastante claro el discurso del desarrollo en esos videos, y les pedimos que seleccionen uno de esos 3 videos y que puedan identificar 5 frases o 5 imágenes donde ustedes puedan ver claramente que aparece ese discurso del desarrollo. Esa es la consigna 1. 5 frases tipo comillas, comillas y esta frase. O 5 imágenes que pueden ser capturas de pantalla de esos videos. O 3 frases y 2 imágenes. Como quieran, sí. Perdón. Sí. Es solo identificarlas y, bueno, o sea, extraerlas y ponerlas en la hoja, no hay que desarrollarlas. Después Sí, la segunda consigna es desarrollo, ¿no? Claro, sí, no me acuerdo cómo estaban divididas, No hay que pero desarrollarlas. no hay que En la primera no. está bien. O sea, Solamente seleccionar frases o imágenes o, bueno, o ambas cosas, sí. Bien. Exacto, la imagen por ahí, si no pueden hacer una captura, la pueden explicar. Tipo, hay una imagen donde se ve una mujer con bla. Esta es la consigna 1. La 2, por ahí, que es un poco más a desarrollar, que tiene que ver con que ustedes puedan traer algún, no sé, ya sea nota periodística, documental, corto, no sé, galería de arte, lo que se les ocurra, algún recurso, galería de arte virtual, galería de arte virtual, es muy difícil. No, pero, no sé, imágenes, lo que se les ocurra, un disparador, que haga una crítica o que ponga en tensión ese discurso del desarrollo que vieron en los otros videos, o sea, en el video que seleccionaron. O sea, esas frases, imágenes que ustedes seleccionaron, les pedimos que busquen alguna fuente disparadora donde puedan decir, acá me parece que se cuestiona la idea de desarrollo. No sé, puede ser una nota, un blog, una foto, un recorte periodístico, lo que se les ocurra, un documental, no sé qué más, una peli, no se me ocurre. Y si no, bueno, una idea que ustedes elaboren a partir de las lecturas. ¿Se entiende? Lo que a nosotras nos interesa es que ustedes puedan como analizar el discurso, ¿no? Como entender qué visión del desarrollo está implícita en esos materiales, ¿no? El primer material, les adelantamos, es una visión del desarrollo
que vamos a tratar de poner en cuestión. Bueno, pero que ustedes puedan identificar cómo está presente esa visión del desarrollo, ¿no? Que la puedan como analizar. Y después buscar un material que haga, como que piense el desarrollo desde otro lugar, ¿no? Poder ser críticos con eso. Acá me dice, puse 4 imágenes, ¿está mal? Bueno, no pasa nada. Tengo una duda sobre la bibliografía porque no la encontré. Lo que aparece en un programa del taller, en el programa del taller, y la busqué en internet y no la conseguí. No, sobre la Biblia pueden usar algo más, pueden sumar lo que quieran, pero más que nada es lo que nosotras escribimos en la clase. Está el texto de la clase escrita. Es algo que escribimos nosotras usando varios autores. Con eso es como que ya podrían resolverlo. Si quieren agregar algo más, pueden agregar. Porque ella vio en el programa. Claro. Bueno, sí lo del programa lo podemos subir si les interesa, porque claro, no están subidas todas las lecturas del programa. No, pero, bueno, si pero podemos subirlas, si las quieren. Compañeras, seleccionamos 4 imágenes, bueno, no hay problema. Bueno, también eso, preguntaron si algunos lo pueden hacer en grupo, y no hay problema que lo hagan en grupo. Estaría bueno capaz grupo de 3, 4 como mucho. Nada, para que sea más ordenado para ustedes, porque si son 8 por ahí, no sé. Eso, como no se extiendan en tanto, traten de ser por ahí concisos en 2, 3 hojitas como mucho. Y bueno, eso, no sé, ¿queda alguna otra duda? Es importante que lean la clase, como no creo que se pueda resolver sin haber leído la clase. Y que se den el tiempo para entender, porque hay como mucha data, por ahí como que fuimos condensando, entonces bueno, hay que tomarse el tiempo. Y también que estamos disponibles para consultas, dudas que les surjan, o si quieren algún otro material para complementar. Eso, nosotras estamos atentas al aula y contestamos lo más rápido posible. Bueno, dice, si lo hacemos grupal debemos subirlo todos. Si quieres subirlo uno, pero que queden bien claros los integrantes. O sea, no se olviden de poner ningún integrante porque va a quedar afuera como que no entregó. Y la fecha límite es el lunes que viene. ¿Qué es? 19. Sí. Ahí ya acepté a todos los del Padlet. Me habían quedado 2 o 3 en el Padlet que no había, pero ya están todos. Bueno. Y les vamos a subir como texto sobre este tema que vimos hoy, que viene con la clase 3, pero bueno, profundiza un poco más en la dimensión del racismo. Les vamos a subir, no es un texto, es una entrevista a Diana Lenton, que es de la que tomamos varias cosas para hoy. Y que la pueden usar en el trabajo quizás, pero más allá de eso se la súper recomendamos porque es como súper clara, y tiene mucha info como muy, muy copada para pensar estos temas. Y es una entrevista, entonces es como bastante llevadera, no es un texto denso para nada. Bueno, más. Bueno. No, ahí quedó un poquito más claro. Yo no sabía si justificar la segunda parte con otro modelo, y bueno, ahora entendí que sí. Sí. Que vaya en contraposición a lo que planteaba el primero. Exacto. Sería. Exacto. Bien. Sí, que ahí quedó más claro. Sí, o por lo menos que lo problematice, no sé si que vaya en contra. Que sea pero distinto. claro, o que plantee una problemática o una ruptura en ese discurso. Como bueno, por ejemplo, si el discurso es, esto le va a dar trabajo a todos. Bueno, a ver, pongámonos a ver algún ejemplo específico, alguna problemática ambiental extractivista, o ¿no? Como en esta línea de, bueno, ¿cómo está la población? ¿Hay desempleo? No sé, como poner en tensión eso, más que nada sería un poco, no sé, un ejemplo que se me ocurra. Sí, bueno, el ejemplo que yo estoy viendo, en un momento una frase era que el futuro demandaba ese extractivismo, como que se justificaba porque el futuro así lo requería, que me impactó un montón de escuchar eso. Tal cual. Bien, es por ahí, es identificar esas cosas, y poder encontrar como otra visión que cuestione eso. También si se les complica buscar material o algo, pueden consultarnos, nosotros les podemos recomendar también, como no pasa nada. Bien. Buenísimo. ¿Algo más? Aprovechamos, últimos 3 minutos.
¿Cómo vienen con el resto de los talleres? Ya que estamos, les pregunto. ¿Cómo vienen así? ¿Están con muchas, más o menos? Bien, bien. ¿Bien? ¿Son más exigentes con otros? Arre, se comparaba. ¿Quién es el mejor? No, pero ¿qué onda? ¿Les Está dan mucho? grabando, no podemos responder, profe. Es verdad. Ay, es verdad. Bueno, no, era un chiste igual, era un chiste. Perdón, somos muy jodonas, no nos damos cuenta. Perdón. Era un chiste. Bastante actividad. Bueno, buenísimo. Bueno, métanle ahí. Mucha suerte, mucha fuerza. Gracias. Trabajo bien, muy bien. Y ya hoy pusieron para hacer otro trabajo de la unidad 2, pero bien, bien. El año pasado me recostó, les digo la verdad, me mató. Claro. Pero bueno, como que te vas afianzando y viste al dar clases ahora, capaz que se me hizo más llevadero por eso también. Me recambió con el año pasado. Claro, Sí. el año pasado tenían como más materias, ¿no? No sé, pero era mucho más. No sé qué me pasó. Sí. O era No, el primer año. Sí, teníamos 4. Sí, 4 materias. Me mató. Hasta 5 llegamos a tener. Y hemos tenido 5, sí. Claro. Y ahora ya termina. Todas las materias hermosas y recomendadas. Lo de grabado me quedó marcado, porque yo iba a hablar, no voy a decir nada. Claro, guarda. Decí que hay alguien que estaba pendiente. Respondo acá. No, con el trabajo, la verdad que con el trabajo y todo se complica. Yo ahora estoy en el trabajo, por eso apago y prendo a cada rato. Te estoy escuchando, pero a veces prendo y apago. Porque todos los días no nos dan los días para todos los días. Por más que sea cada 15 días, en los trabajos se complica muchas veces. Sí. Hay muchos chicos que se le complica la realidad. Y hay materias que no dan lugar a eso. Es decir, que vos tenés que estar presente sí o sí, y la verdad que es complicado a veces. No, bueno, por eso nosotras grabamos las clases, los sincrónicos no Claro. son obligatorios. A mí no me gusta no mostrar mi cara, la realidad, pero bueno, a veces no es porque sea hermosa, pero sino por el tema de que no es lindo que ustedes hablen y que haya un dibujito, pero bueno, a veces se complica, es feo. A mí no me gustaría, pero bueno, la verdad que les pido disculpas, pero la apagaba y la prendía como pude. No hay problema. Pero igualmente las escuché, Igualmente las escuché. Bueno, gracias. Lo de Sofía, o Gracias a ustedes por esta clase. Si cualquiera le quedaba alguna actividad sin hacer y la quiere entregar, nos la puede entregar, por más que se haya pasado la fecha, ¿sí? No hay problema. Nos la manda por mensajería. Bien. Bueno, sobreviviremos. Todo va a estar bien. Bueno, estamos entonces, me parece. Bueno, chao. Sí. Cualquier cosa, Bueno, nos gracias, vemos chicas. a la Gracias. Chao, nos vemos. Gracias. Chao, gente. Muchas gracias. Chao. Gracias, profe. Gracias. Chao.